Buenas tardes. Yo creo que ya aquí todos nos conocemos. Es que Ronaldinho, ¿no? Compatriota de Buenaventura. Bueno, miren, primero, pues no, muy feliz porque Colombia pasó. Fantástico. Y lo primero que quiero decirles es que yo no les voy a vender un producto. Yo no tengo nada que ver con ninguna casa farmacéutica. Y lo que les voy a mostrar en parte es experiencia de lo que se ha vivido desde que los productos han salido al mercado. Les quiero mostrar los usos que en la actualidad, desde el punto de vista clínico, de forma intrahospitalaria, se le ha estado dando a este producto. Y con base en eso, ustedes tomen decisiones, o sea, analicen las cosas y miren que a veces lo que en medicina estábamos haciendo bien y que creíamos que estábamos haciendo bien hasta un momento, finalmente nos los cobra después porque las generaciones futuras nos van a decir que éramos unos brutos. No todo en medicina es tan tajante, tan a ras. Y podemos pasarla en este mismo orden de ideas. Yo quiero que miren que estas son las características de un antiséptico ideal. Debe eliminar todas las bacterias, en general todos los agentes etiológicos que produzcan infecciones. Y hay una salvedad, no existe el antiséptico ideal. No existe porque lo que gana uno por propiedad química lo pierde en otras circunstancias. Por ejemplo, para Clostridium difficile, cuando hay brotes de Clostridium difficile, ustedes saben que el Clostridium difficile produce unas esporas y que finalmente es lo que contagia y que causa todo el problema de infecciones intrahospitalarias por Clostridium. La clorhexidina no tiene actividad y sigue siendo lo más básico que hemos utilizado durante mucho tiempo, agua y jabón, lo que finalmente logra detener estas situaciones de contagio. Entonces no existe una molécula o un antiséptico mágico. Nosotros tenemos que jugar con lo que tenemos. Y en este mismo orden de ideas, estas sustancias no deben de ser tóxicas, hipoalergénicas, no absorbibles y que tengan actividad residual. Y esta característica es muy importante porque esta actividad residual, como lo vamos a ver más adelante, quizás es lo que determina esa característica predominante que tiene clorhexidina sobre otro tipo de productos. Vamos a la otra. Entonces, ustedes deberán entender que en todo esto de infecciones preoperatorias siempre hemos hablado de que nuestro objetivo cuando estamos tratando de disminuir ISO es básicamente tratar de reducir la cantidad de bacterias que tiene la gente en el cuerpo. Con mayor o con menor efectividad vamos a lograrlo con todas las intervenciones que realizamos. Y ustedes también deben saber que la tasa de efectividad de esas intervenciones pues van a depender del paciente y del tipo de procedimiento que ustedes estén haciendo. Y es por eso que ustedes ven que cuando llevamos pacientes a cirugías limpias, pues la tasa de infección es menor. Sí, eso es menor. Cuando lo llevamos a cirugías sucias, pues es altísima. De manera tal que si ustedes se ponen a promediar, por ejemplo, la tasa de infección de cirugías ortopédicas, de cirugías de cardio, de cirugías de neuro, que son cirugías entre comillas limpias, las tasas están por debajo del 1%, que más o menos son el 0.8% en la mayoría de las series. Pero si ustedes comparan eso con las cirugías de colon, el paciente que tiene que sea de colon, alguna de esas vainas, la tasa de infección es del 14%. ¿Entienden? Entonces, dependiendo del escenario clínico donde ustedes estén trabajando, así van a desarrollarse las infecciones. Y de alguna u otra manera, a veces va a ser imposible que todas estas infecciones se frenen, porque pues no es perfecto. La tolerancia cero a veces es difícil de lograr. La clorhexidina cumple mucho de esos parámetros que es alergénica, no es tóxica, es estable, es fácil de usar, es compatible con las superficies, tiene efecto residual, no es inhibida por sustancias orgánicas. Es decir, el hecho de que tenga sangre el paciente o que tenga otro tipo de secreción no inhibe la actividad de la clorhexidina. Y les recalco mucho ese efecto residual, porque ese efecto residual es lo que demarca la actividad de la sustancia con respecto a cirugías que son prolongadas.
Y por eso se ha visto que en las series, cuando utilizan clorhexidina en un grupo de pacientes que van a cirugías prolongadas, la tasa de infección es menor, porque quizás es la única sustancia que tenemos que tiene esa característica, y de hecho tiene nombre, que ahorita lo vamos a ver. Digamos. Entonces, este cuadro es el resumen de qué están haciendo hoy los hospitales con la clorhexidina. El menos utilizado es acá abajo, donde ya se está empezando a hablar de limpieza ambiental con clorhexidina, pero eso no lo estamos usando de forma regular. Lo que hacemos de forma regular es esto, que es la parte de higiene de manos. Y ustedes ya ven que en todas partes, en las clínicas aquí o en todas las instituciones, están los dispensadores con clorhexidina alcohólica para que la gente se lave la mano. Y ya en el 2018 ya sabemos que agua y jabón en el lavado versus frote o con clorhexidina alcohólica es igual. Y reduce el tiempo porque es más fácil hacerse el frote entre paciente y paciente que ir entre paciente y paciente ir a lavarse. Y esto es igual, y esto yo creo que ya está bastante definido. Entonces eso ha sido una ganancia con respecto al producto. Y las otras cosas que se han estado explorando ha sido la asepsia, antisepsia preoperatoria, que en mi concepto creo que ha venido ganando terreno cada año. Y los otros usos intrahospitalarios han sido básicamente de colonización en pacientes particulares, en áreas críticas como las unidades de cuidado intensivo, las unidades de pacientes hemato-oncológicos, en donde los pacientes ya en diferentes circunstancias e instituciones ya está protocolizado que esos pacientes deben bañarse para reducir la carga bacteriana, y ya creo que hay bastante evidencia con respecto a esto, en que ese tipo de intervenciones reducen la tasa de infección en los pacientes. ¿Podemos pasarla? Entonces, siempre, sí, yo creo que desde que yo era interno se suscitaba la pelea en una esquina la clorhexidina, en otra esquina los yodados, y siempre ha sido materia de debate. Y yo tengo que ser sincero, es muy difícil poder tomar conclusiones porque a veces los estudios no nos responden las interrogantes que tenemos, porque hay cosas que metodológicamente son imposibles de hacer, y esta no es la excepción, digamos. Entonces los estudios hay que hacer como un paralelo entre lo que se tenía antes del 2010 y lo que se tiene después del 2010. Y antes del 2010 o cercano al 2011 salieron muchos estudios comparando en ese tiempo lo que era la clorhexidina sola con el yodado, y los estudios sacaban conclusiones distintas, y sacan conclusiones diferentes porque los pacientes son distintos, las patologías son diferentes, los procedimientos son distintos, las técnicas con las que lavan al paciente son diferentes, cada institución tiene una forma de lavar diferente, en fin. Pues esto hace que la información no sea homogénea, y como no es homogénea, no podemos tomar decisiones ni podemos generalizar. Pero hasta ese punto del 2016 habían unos estudios que decían que eran iguales, que yodado era mejor. Y si uno promediaba todo, parecía ser que la tendencia en ese tiempo era que la clorhexidina parecía ser mejor que los yodados. Y estos tres estudios, que son estudios grandísimos, algunos metaanálisis que incluyeron muchísimos pacientes, así lo confirmaban. Tienen que tener presente que los estudios no se hacen para procedimientos específicos. Es decir, es muy complicado que hagan este tipo de estudios solo para pacientes que van a mamoplastia de aumento. Eso no lo hace de forma regular. Meten en la bolsa todos los procedimientos que se hacen en una institución durante un periodo de tiempo X. Entonces, aunque no podemos generalizar, los estudios nos van marcando un parámetro, como una línea de seguimiento, digamos. Entonces, este es un estudio que lo que trata de mostrar es comparar yodo con clorhexidina. Ese es un estudio un poquito más contemporáneo que se hizo en el 2014, si no estoy mal, y apareció en un British Medical Journal. Y
cogieron pacientes más complejos de los que ustedes están operando. Eran pacientes que iban a cirugía biliar. Pacientes que tenían algún tipo de patología biliar y entienden que esos pacientes tienen colestasis y como tal tienen un mayor riesgo de infección que otro tipo de patologías. Y al final, estos pacientes, el protocolo de manejo con clorexidina, que no es clorexidina alcohólica, estoy hablando de clorexidina normal, era bañar al paciente primero con una solución al 4% y luego pintar al paciente con una solución al 2%. Al final, el N era un N importante cuando compararon clorexidina versus yodado. La tasa de infecciones fue similar, ¿ok? Aquí me gustaría enfatizar en que los estudios de desenlace, cuando comparan los dos elementos, miden diferentes cosas y ustedes tienen que saber qué es lo que están midiendo. Unos estudios miden la capacidad de erradicación microbiológica del producto, tomándole cultivos a los pacientes después de que lo lavan o lo bañan, y los otros estudios miden las infecciones. Entonces tienen que saber qué parámetro están midiendo para poder tomar decisiones. En este estudio, al menos en la parte de desenlace de infección, fue similar. Pasemos a la otra. Pero encontraron un dato muy importante, dale Ótrica, que los pacientes que se infectaron dependió en parte del tipo de cirugía que tenían los pacientes. Y entre más tiempo el paciente duraba en quirófano, más chance tenían de infectarse. Y desde el punto de vista del producto, devolvela, lo que encontraron fue que a los pacientes que se les secó la clorexidina, que no dejaron que la clorexidina se secara, tuvieron más infección. Entonces, con esto, el mensaje importante es que tenemos que darle espacio al producto para que actúe y se pegue al estrato córneo de la piel. Cuando sacamos rápidamente la clorexidina, entonces estamos promoviendo que su actividad no sea la que debería estar realizando. Sigamos. Y finalmente entonces empezaron a salir las comparaciones directas entre clorexidina sola y clorexidina alcohólica. Y ustedes revisarán y hay X cantidad de estudios que comparan este tipo de productos. Yo les traje solamente uno publicado en el 2014 y creo que la evidencia ya está claramente inclinada a que lo que deberían estar utilizando en el caso de decidir utilizar como antiséptico preoperatorio clorexidina es clorexidina alcohólica, no clorexidina convencional. ¿Ok? Sigamos. Bueno. Ya. Este estudio, que es un estudio que se publicó en el 2016, si no, es un estudio que demarca la característica más importante de la clorexidina, y es esto: el efecto sustantivo o sustantividad. Esa propiedad química es lo que tiene la molécula de pegarse al estrato córneo de la piel, quedarse allí, y a pesar de que se seque y de que ya no encontremos visualmente medicamento, siga teniendo actividad bactericida. Esta característica es lo que le permite a la clorexidina tener un efecto sostenido durante varios días, y los días en realidad no se ha podido definir. No se ha podido definir hasta cuántos días la clorexidina tiene esa actividad residual. En este estudio lo que hicieron fue tomar un grupo de voluntarios sanos, no, nada que ver con cirugía, voluntarios sanos, tomaron cultivos al principio de diferentes partes del cuerpo, y ustedes ven acá las unidades formadoras de colonia que tenían. Todos tenemos bacterias en la piel, y después los lavaron. Los lavaron con clorexidina alcohólica, al otro le hicieron yodopovidona, y empezaron a medir después de lavado a los días posteriores hasta el día 15. Cultivos del sitio donde lavaron, y al final las unidades formadoras de colonia fueron menores, obviamente, del tipo de clorexidina, y hubo actividad residual hasta el día 14. Hasta el día 14 después de haberle colocado, de haber lavado el primer día. Entonces, es para que miren que el efecto residual es importante y dura y perdura en el tiempo. Sigamos.
Bueno, que es lo que les estoy mostrando aquí, entonces recuerden que yo les dije que hasta el 2010 había ahí como algo de duda con respecto a qué era lo que deberían utilizar, porque en ese tiempo estaban utilizando clorhexidina normal, por cierto, ¿no? Y ya después empezaron a salir los estudios contemporáneos de clorhexidina alcohólica, y este estudio que salió publicado en el 2017 es un metaanálisis gigantesco de pacientes con X cantidad de procedimientos quirúrgicos. Recuerden que no podemos individualizar porque los meten todos. Y al final, la conclusión de este metaanálisis, que incluyó muchos estudios y hay más metaanálisis similares, es, uno, dale un clic. No salió. Bueno, la conclusión de este estudio al final fue que, uno, deberíamos estar utilizando clorhexidina alcohólica más alcohol isopropil. Uno. Dos, que con lo que tenemos de evidencia, hay evidencia adecuada para decir que la clorhexidina tiene mayor impacto comparado con el yodo para reducir las unidades formadoras de colonia después de que lavamos al paciente y le tomamos cultivo de control, es decir, reduce con mayor fortaleza las bacterias que uno tiene en la piel. Y si le ponemos lógica, pues es lógico, si un producto erradica mejor que otro las bacterias, en teoría deberían haber menos infecciones. Entonces, la evidencia nos dice que es mejor antiséptico en cuanto a unidades formadoras de colonia, pero hay menor evidencia para decir que esa reducción en las unidades formadoras de colonia se traduce en disminución en las ISO. Entonces son cosas diferentes, son cosas distintas. Ahora, si nos devolvemos, la primera vez que tuvimos la charla, yo les dije un dato interesante con respecto a cuándo habían infecciones, qué inóculo bacteriano necesitaba una persona para tener una infección. Y cuando la gente no le ponen prótesis, a usted lo operan, si aquí en la piel tiene un inóculo alto, probabilidad de que esa persona haga infección es alta. Si a una persona le colocan una prótesis, solamente necesita 10 a la 1 unidades formadoras de colonia para que haga una infección. Entonces, a veces, por eso ustedes ven que las cirugías intrahospitalarias de alto impacto, de estas que hay prótesis de por medio para corazón, de cadera, de rodilla, las profilaxis antimicrobianas son distintas, porque hay que ser más agresivos. ¿Entienden? Entonces, la forma como uno analiza los resultados de los estudios es esto que les estoy diciendo. Hay bastante evidencia que dice que la clorhexidina es mejor que el yodo para erradicar bacterias. Esta misma evidencia es de menor fuerza para disminución de la infección del sitio operatorio. Pero esto es lo que tenemos. No tenemos más. Y con esto tenemos que jugar. Sigamos. Entonces, en este mar de incertidumbres, digamos, la invitación es que la gente tiene que innovar. La gente tiene que innovar, probar, mirar a ver cómo le va. Devolvela. Este fue un estudio que me pareció fantástico porque fue un estudio en una unidad neuroquirúrgica. Ellos estaban teniendo muchas infecciones asociadas a manipulación de columna. Y ellos lo que quisieron ver era con procedimientos innovadores cómo les iba. Entonces cogieron un grupo grande, estamos hablando de más de 200 pacientes, y los aleatorizaron a lavarlos con yodopovidona más clorhexidina alcohólica en 2 tiempos, yodo primero, clorhexidina después, y al otro grupo le dieron 2 pintadas con yodopovidona. Y los pacientes les tomaron cultivos antes del procedimiento y después del procedimiento en diferentes profundidades del lecho quirúrgico. Hacémoslo. Los resultados al final, lo que ellos mostraron fue que independientemente de la profundidad de los cultivos que tomaron después de la cirugía, la antisepsia con yodo más clorhexidina fue más eficaz en reducir carga bacteriana. Fue bastante eficaz y la reducción, le puedes dar, fue 30% menos
en la parte superficial y 37% menos en la parte profunda. La única salvedad que pasaron fue que estos pacientes de cirugía de columna tuvieron muchos cultivos anaeróbicos, muchos gérmenes anaeróbicos. Y ustedes recuerden que sus instituciones no cultivan anaeróbicos. No tienen la maquinaria para poder cultivar anaeróbicos, y pareciera ser que al menos en cierto tipo de cirugías como las de prótesis de hombro, las de prótesis de cadera y algunas cirugías de columna, los anaerobios tienen una alta carga patogénica. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y yo creo que si ustedes, quienes están en clínica, se dan cuenta de que muchos de estos pacientes a veces tienen infecciones clínicas con cultivos negativos. ¿Entienden? Entonces, en este estudio, una de la desvirtud fue que los antisépticos no fueron tan activos contra anaerobios. ¿Ok? Y lo otro importante que se plantearon fue que ellos dejan abierto la posibilidad de, como les digo, innovar. Y ellos mismos están haciendo un estudio en donde van a comparar yodo más clorec versus clore más clore. Es decir, lavar 2 veces al paciente con clorexidina. Yo este estudio lo tengo en remojo, porque el día que en mi clínica me digan los neuros, mira, con lo que estamos haciendo no nos está yendo bien, yo me apoyo con este tipo de cosas que salen en la literatura para decir, entonces hagamos esto. Pero la idea es que los invito es a innovar, a innovar. Bueno, sigamos. Bueno. Ahora, con esta diapositiva quiero decirles que hoy, desde el punto de vista de asepsia, hay algunas instituciones que están entrando a lo que nunca se había hecho. Este es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Tradicionalmente, ginecología para sus cesáreas, lo que utilizan es yodo. Yodo aquí, allá y donde quieran. Yo no soy cirujano, pero pues haciendo una similitud, yo diría que aquí la cesárea es muy parecida a otro tipo de intervenciones, la lipectomía. Entonces, cuando hicieron este estudio lo publicaron en el 2017. Lo que hicieron con este N tan grande, miren, estamos hablando de 500 pacientes en cada grupo. 500 pacientes en cada grupo. A unos los lavaron con yodo, a otros los lavaron con clorexidina, y lo que vieron ellos fue la tasa de infección de ISO a los 30 días después del procedimiento. Y ellos encontraron con esta significancia estadística que para sus mujeres se infectaron más las que se lavaron con yodo versus las que se lavaron con clorexidina alcohólica, sin ningún tipo de efecto adverso de reacción a nivel de piel, con el mismo perfil de seguridad, y lo más importante, no hubo ningún tipo de compromiso fetal. No hubo ningún tipo de compromiso fetal. Entonces, este tipo de estudios es lo que yo les digo que revisen, porque esto rompe paradigmas, rompe hitos, rompe todo ese tipo esos conocimientos que nosotros tenemos desde atrás y que a veces nos cuesta cambiarlos, pero la evidencia está y los invito a revisar. Sigamos. O sea, hay muchísimo más. Ustedes pongan en PubMed el título y eso les bota infinidad de estudios en donde casi siempre cuando comparan, la clorexidina sale victoriosa. Casi siempre. Sigamos. Esto se los traje porque para mí fue muy ilustrativo. Miren, esto también es de pacientes ginecológicos y es una cosa que a mí tampoco se me hubiese ocurrido. Entonces, aquí en este estudio, lo que hicieron fue, en un grupo pequeño, menos de 100 personas, la asepsia de mujeres que vaginales, de mucosa vaginal. A un grupo le dieron clorexidina, con yodo. Le que parezca ninguna diferencia en
en los endpoints de infecciones, pero lo que les importaba a los investigadores era ver qué pasaba con la parte de tolerancia, y no hubo irritación. Irritación en la mucosa vaginal, aún utilizando clorexidina. De manera tal que yo creo que si andan el enjuague bucal en la unidad de cuidado intensivo es clorexidina. Entonces, son cosas que aparecen en los últimos años, que la literatura nos aporta, que con base en esto es que uno al final tiene que tomar decisiones de lo que cree que es mejor. Digamos, al final, entonces, la interpretación de los datos en este tópico se hace difícil, y es por este tipo de situaciones que les acabo de mencionar allí, porque las poblaciones son heterogéneas, porque cada institución tiene un protocolo distinto de limpieza, es decir, uno lo lavan 2 minutos, otro lo lavan 3 minutos, uno les ponen al 2, otro les ponen al 4, y esto hace difícil hacer las comparaciones, porque los endpoints son diferentes, y entonces al final es muy difícil uno poder tomar la decisión. Mi apreciación personal como infectólogo es que, revisando la literatura, la clorexidina es mejor que el yodo. Esa es mi apreciación personal, la clorexidina es mejor que el yodo, al menos en la parte de asepsia. Esto mismo que les estoy diciendo, adelantarla una diapositiva, dale otra, ahí la devolviste. No, la estás devolviendo. Otra. Ya, entonces mire, mi apreciación es que la clorexidina es mejor que el yodo para este escenario. Esto es lo que piensan otras personas en países industrializados. Y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, hay 3 países que ya incorporaron la clorexidina como el componente ideal para la asepsia del paciente preoperatorio. Estamos hablando de Irlanda, estamos hablando de Escocia y estamos hablando del Reino Unido. Y otros países que no la han incluido como tal dentro de sus estructuras, ya la mencionan, todos ya la mencionan como opciones para dar a sus pacientes. Y yo les voy a mostrar, creo que la diapositiva más importante de esta charla, pásala, y es que de todos los entes que hay en el mundo, la Organización Mundial de la Salud es la que más se preocupa por darle a sus pacientes, como ellos generan guías para poblaciones bastante vulnerables. Entonces la OMS lo que hace es un análisis en donde incluye mucho la parte de costo-efectividad. Y si ustedes ven, cuando la OMS saca guías, son guías que están casi al contrario de las guías que tienen el resto de los países. Al menos así pasa en VIH. Mientras la OMS le dice a la gente dele Favirenz porque es lo más barato, en el resto del mundo estamos utilizando otras cosas. Pero es básicamente esto. Y la Organización Mundial de la Salud, cuando sacó este documento, que lo sacó el año pasado, miren que la Organización Mundial de la Salud, pese a todas las cosas de costos, considera y recomienda que es la clorexidina el elemento o la sustancia ideal para hacer asepsia. Entonces, no lo digo yo, no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo gente en todo el mundo, que probablemente son muchísimo más expertos que yo, y digamos ya ha sido reiterativo que ya algunos países están adoptando este tipo de conductas. ¿Okay? Entonces, hasta allí es la parte de la evidencia que quiero mostrarles con respecto a las virtudes de la clorexidina en este escenario preoperatorio. Lo otro que quiero mostrarles, es las virtudes, ahí clorexidina, ahí dice. Lo otro que quiero mostrarles es las virtudes del producto. Pasa esa que esa es, no, eso es para nosotros del comité. Es las virtudes del producto en el proceso de decolonización. Y recuerden que hace muchísimos meses hablamos de que nosotros en la piel tenemos una flora que es transitoria y una flora que es permanente, y que la idea es tratar de erradicar al mínimo esa flora para que la gente no haga la infección.
Y lo que nosotros tenemos particularmente, pues son estos bichos, son estos gérmenes, el áureo, el epidermidis, el resto de los coagulastas negativos. A veces hay algunos anaerobios facultativos, el Propionobacterium acnes, que se llama Cutibacterium, ¿no? Hoy se llama Cutibacterium, por cierto. Y la idea es tratar de bajar al máximo la carga bacteriana en la piel con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Pues antisépticos y antibióticos, no más. Eso es lo que tenemos, no hay más. Pasemos a la otra. Entonces, miren, como no existen estudios en cirugía plástica de qué tenemos que hacer con los pacientes antes de que lleguen a cirugía, eso no hay. Entonces lo que uno a veces hace es extrapolar lo que en otros escenarios clínicos hacen. Entonces, devolverle un momentico. Esto no aparece ahí. Bueno, ahí había el estudio más importante que se hizo en el 2013 de uso de clorhexidina en pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Entonces cogieron un poco de pacientes y empezaron a bañarlos con agua y jabón a un grupo, y a otros pacientes los bañaban diariamente con clorhexidina. Y al final la idea era mirar a ver de esos pacientes quienes hacían infecciones, particularmente bacteremias asociadas a dispositivos centrales, catéteres venosos centrales. Cuando corrieron el estudio, se dieron cuenta de que los pacientes que se bañaban con clorhexidina tenían una tasa importante, significativa de reducción de bacteremias asociadas a catéter central, particularmente por gérmenes gram positivos, que son la mayoría de las infecciones que tenemos de piel y partes blandas, la producen este mismo germen. Con base en esto se han hecho otra cantidad de estudios y todos replican generalmente lo mismo. Cuando el paciente se baña con clorhexidina, la tasa de infección en el torrente sanguíneo disminuye. Coloca la otra. Este estudio más reciente, que lo hicieron en esos países escandinavos, muestra lo mismo. Ellos tenían unas unidades de cuidado intensivo, y ellos lo que hicieron fue comparar en diferentes tiempos cuál intervención era mejor. Y entonces a los pacientes los empezaban a bañar todos los días con agua y jabón. No sé por qué el otro brazo tenía un baño cada semana, pero bueno, así lo hicieron. Y el otro fue utilizar clorhexidina una vez por semana. De todas las estrategias que utilizaron ellos, y lo que estaban tratando de mirar era el impacto sobre bacteremia asociada a catéter, el que tuvo mayor impacto fue la clorhexidina, un baño a la semana. Entonces, con esto les querría decir que ese efecto de sustantividad que tiene el producto protege al paciente durante algunos días. La respuesta al interrogante de cuántos no se sabe. Porque por allí han salido estudios que comparan bañar al paciente diariamente versus bañar al paciente 3 veces al día, pero esa pregunta aún no está contestada. Pero lo que quiero que tengan aquí en la cabeza es que cuando se utiliza el producto, sustancia, un Valle del Lili, cuando fuimos allá, presentaron unos datos de su unidad hemato-oncológica. Están llenos de KPCs, y nosotros realmente hemos pensado que las infecciones por pacientes hematológicos, endógenas por translocación intestinal de los pacientes portando en su tracto gastrointestinal, y por increíble que parezca, ellos tienen incorporado clorhexidina todos los días. A sus pacientes los bañan con el producto de unidad de hemato-oncología. Aún en bacterias resistentes, KPC que las tenían en la piel, lograron disminuir las infecciones que tenían clínicas por y en general por cualquiera. ¿Cómo? No sé, porque la hizo que la gente hiciera menos infecciones por KPC cuando estaban en el tracto gastrointestinal, pero lo demostraron. Entonces, tipo de experiencia ahí usted en su cabeza, porque es lo que hay en la actualidad. Con esto nos estamos moviendo. 2018. Sigamos la otra. Y
Con base en esto, mi invitación para que ustedes la apliquen en sus pacientes es que repliquen exactamente lo que están haciendo las otras especialidades de cirugías de alto impacto en las instituciones, en varias de las instituciones aquí en la ciudad. Es decir, los protocolos de decolonización en pacientes que van a cirugía de cardio, cirugía de prótesis ortopédica y cirugía neuroquirúrgica están implementando el baño del paciente con clorhexidina antes de que llegue a la institución, antes de que llegue, ¿entienden? Porque la idea es que el paciente al menos llegue con la mayor posibilidad de tener poquitas bacterias en la piel. Y en estos momentos el antiséptico más potente que tenemos es la clorhexidina. Entonces, los protocolos que hemos creado es básicamente pues, que el paciente se bañe en su casa con clorhexidina 1, 2 o 3 días antes del procedimiento, que llegue al procedimiento, se haga lo que se tiene que hacer e incluso después en el postoperatorio se siga utilizando el producto. Y esto es lo que yo, digamos, los invito a que ustedes traten de utilizarlo, porque me parece que para el tipo de cirugías que ustedes están realizando va a ser bastante provechoso. El otro grupo de pacientes serían los pacientes de cómo utilizarlo después, y creo que esto ya lo habíamos comentado con algunos de ustedes. Van a quedar con drenes. Los pacientes que van a quedar con drenes y esa manipulación allí, creería yo que la clorhexidina sería adecuada para esos pacientes, porque esos pacientes tienen mayor riesgo que otros. Al final, entonces, como les dije, yo no estoy vendiéndole el producto, simplemente les estoy dando lo que hay hoy de conocimiento y evidencia con respecto a los antisépticos. Y ustedes, con base en eso, tienen que trabajar, ¿ok? Y yo creo que ya es todo, ¿cierto? Y los invito entonces... Ay, no salió... Bueno, sí, los invito a mi restaurante en Unicentro.